Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ahora para contaros el Imperio Nuevo. Es el más conocido, yo que sé, Hatshepsut, Tutankamón, yo que sé, Homenrep. Bueno, el último faraón del Imperio Medio había sido una mujer, como pasó en el Imperio Antiguo. Es una mujer que se llama Seminofris y Sobekneferu, tiene otro nombre, ya sabéis que tenían dos nombres, algunos faraones incluso llegan a tener más nombres en vida. Reina 4 años y con ella termina lo que es la dinastía media en 1786. Bueno, pero lo hace de forma paulatina, se diluye la capacidad del monarca de controlar el valle y el delta y no hay sobresalto, por decirlo de alguna forma. Cuando muere sin heredero en el siglo XII a.C., termina la dinastía 12 y el poder en Egipto se fragmenta totalmente, se divide en dos unidades para variar. Hay una dinastía 13 que gobierna el Bajo Egipto al sur y un gobernante, no, el Bajo Egipto del norte, el Alto Egipto del sur y el Bajo Norte, y un gobernante de la ciudad de Sais en el delta. Y bueno, un faraón que está inaugurando la 14 dinastía. Aquí hay donde no hay harina, todo moina. La dinastía 14, realmente el imperio nuevo es de la 18 a la 20. La dinastía 13 y 14 son contemporáneas, hay varios faraones simultáneos. La dinastía 13 es una dinastía que gobierna el valle. Estos faraones son absolutamente frágiles, pues solo controlan una parte del país y que posiblemente lo que pasa es que están sujetos a muchísimas tensiones dentro de lo que es tanto de la aristocracia como del poder religioso, como de los sacerdotes de sus respectivos espacios. Estos faraones débiles coinciden con desplazamientos de pueblos provenientes de la zona de Siria-Palestina, que son los Hyksos, que son reyes de países extranjeros. Estamos entre el periodo medio y el nuevo, ¿eh? Y van entrando y arrebatando a los faraones del delta, como son faraones débiles, esa zona del Valle del Nilo, porque están al lado, son vecinos, el delta medio. Se cree que lo que pasa es que se enseñorean, no solo arrebatan las tierras a los faraones del delta, sino que además introducen sus propias costumbres, sus propias dinastías de faraones, que después los propios egipcios después no los apartan, desplazando a los faraones egipcios. Es la primera vez que, y no la última, que en Egipto tengan gobiernos extranjeros. Aquí los Hyksos se proclaman faraones. En torno al siglo XVII a.C., 1640, los Hyksos, que es la dinastía 14, se le llama la de los grandes Hyksos y después hay otros que son los pequeños Hyksos, se van debilitando. Se supone que son los hebreos y a la 14 de los pequeños Hyksos, pero estos son hipótesis, absolutamente hipótesis, que esto es el Éxodo y la historia de José. La dinastía 17 y 18 que sucede a la 13. Los Hyksos han situado su capital en Ataris, que es un ramal del Nilo, y someten como vasallo a los faraones del sur. La segunda generación, lo que pasa es que los faraones lo van a intentar, ¿eh? Van a intentar punchar ahí. La segunda generación de Ixos se les llama pequeños porque los faraones se han sacudido el vasallaje y van comiéndole el terreno, nunca mejor dicho, y atacan a los extranjeros. Se pasa de la dinastía 12 a la 18 y ya estamos en el Imperio Nuevo, que será la primera dinastía de la 18 a la 20 del Imperio Nuevo. Lo que pasa es que son los más conocidos. El primer faraón de la dinastía 18 se llama Amosis I, y bueno, y realmente va de 1552 a 1527 y gobierna desde la ciudad de Tebas, donde tienen la sede de su gobierno, y comienza a hostigar a los Hyksos, que son los extranjeros, los invasores, siguiendo la tarea de sus predecesores. En 1550, Amosis I, primer faraón del Imperio Nuevo, derrota a los Hyksos y por primera vez en 200 años, que se dice pronto, el delta y el valle, el alto y el bajo Egipto vuelven a ser uno solo, están unidos de nuevo bajo un mismo faraón y termina el periodo intermedio y comienza el Imperio Nuevo con el primer faraón de la dinastía 13. ¿Quiénes fueron los Hyksos? Sino los palestinos que durante 200 años se apoderaron del delta. Pues invaden el delta y después son expulsados los 200 años más tarde, más allá del Sinaí. Pues esto recuerda un poquito al Éxodo, el pasaje de la Biblia, ¿no? El libro del Éxodo,
que se abre con la llegada de un hebreo a Egipto, de los hebreos disfrutando de un estatus alto, de una posición privilegiada, en el cual, en el Valle del Nilo, José se codea con el faraón y su familia y es su consejero. El caso es que la historia de José era zoroástrica, y recibe tierras y riquezas. El Éxodo habla de unos hebreos que llegan a Egipto y llegan a convertirse en gobernadores gracias a las prebendas que le concede el faraón. Pero al final los egipcios rechazan a los hebreos, los esclavizan y al final los hebreos lo que pasa es que los acaban expulsando. Es posible que lo que ocurriera la segunda etapa de los Hicsos sirve de excusa para inspiración. Se me ha perdido un zapato por aquí. Para el libro del Éxodo, pues yo creo que sí. La historia del Éxodo se basa en el enfrentamiento que ocurre ahora, que la dinastía nueva, la 18, a Menofis le sucede a Amenhotep en el siglo... y bueno, y su nombre se aproxima a suponer quién era el dios más importante de Egipto en este momento. En el Imperio Antiguo, la divinidad más importante era Ra, que os he dicho, dios del sol, y con Ra tienen que ver las pirámides y cómo se entierran a los faraones. En el Imperio Medio se fomenta el culto a Amón, que arraiga, ya me están llamando, de madrugada y todo. Ay, señor. El dios del oculto, y no por casualidad, es el patrono de la ciudad de Tebas. En la dinastía 18 viene del valle y viene de Tebas. Son partidarios del dios Amón y del nombre de la divinidad aparece en la onomástica de los faraones. Amenhotep, segundo faraón de la nueva dinastía, significa Amón te quiere o está satisfecho de ti. Y es el nombre del segundo faraón y viene de Tebas como su predecesor. Y allí sitúa su capital. Mientras que el Imperio Antiguo, la capital está en Memphis, se erige la pirámide de Saqqara y las pirámides de Giza. Las grandes pirámides de la tercera dinastía, la del Imperio Antiguo, en el Imperio Nuevo, la capital es Tebas, para variar. Sí, es en Tebas, en la orilla occidental del Nilo, donde están las tumbas de la 18 y la 19, lo que se conoce como el King Valley o el Valle de los Reyes. Estas tumbas, está el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Está en la zona este. Empiezan a usarse con Amenofis I cuando la situación política es estable y el faraón está asentado. Que nada tiene que ver con las pirámides del Imperio Antiguo que se habían hecho 1000 años antes. Bueno, el esquema general que hay detrás de las pirámides es el mismo que va a tener las tumbas de lo que van a ser estos faraones. O sea, usan el mismo patrón en la dinastía 18, aunque sea 1000 años después. Las pirámides de Giza tienen la pirámide donde se deposita la momia y los templos, el templo alto donde se hace la ceremonia, el templo bajo, se llena de ofrenda al espíritu, al faraón, incluso bastante tiempo después, porque se acuerdan de él, para mantener vivo el recuerdo. Estos templos están en el mismo complejo, uno más próximo a la pirámide y otro más alejado. Este concepto se aplica exactamente igual a lo que son las tumbas del Imperio Nuevo. Los faraones del Imperio Nuevo depositan su momia en una tumba subterránea llamada hipogeo, y en el caso de los reyes, el Valle de los Reyes, en el caso de las reinas, en el Valle de las Reinas, como os he dicho, ahora son los hipogeos en honor a Amón, lo que está de moda. Ahora, en vez de buscar a Ra en el cielo, en el sol, en las pirámides, los faraones lo que buscan es lo oculto, lo oscuro de la tierra, pero tienen fuera templos donde se llevan ofrendas una vez muertos. Así es como se organiza la necrópolis de Tebas. Tebas va a ser la capital de Egipto durante todo el Imperio Nuevo. Ahora Egipto va a alcanzar un grado de expansión máxima en el Mediterráneo Oriental. Siria-Palestina va a ser su vasalla y su influencia se va a expandir. Todo ello se va a percibir en el esplendor de su capital Tebas, donde las construcciones más importantes serán los templos del dios Amón, y los faraones de la dinastía 18-19 le van a dedicar los templos de Luxor y Karnak. Y una espectacular avenida de carneros que he visto que es una presada de bonita, porque tiene el símbolo que cuando viene también a Alejandro, que en las monedas le ponen como los cuernecillos, o sea, y los rizos los simbolizan como un carnero. Y mientras en la dinastía 5, Ra hace que las pirámides busquen el sol. En la 18 y en la 19 buscan la profundidad, la oscuridad, el sótano, el suelo, donde Amón extrae su fuerza mágica. A Mosis le sucede Amenhotep y a él le sucede Amosis, que es una chica esposa principal que tiene Hatshepsut y se casa con Tutmosis. Primero, se casa con esposa, o sea,
tiene un hijo varón, Amenhotep, de esposa secundaria, y para que este varón adquiera de Hatshepsut es unido a Tutmosis Neferure. Tutmosis, más concubina, da Tutmosis III, 4 años. Muere Tutmosis II y Tutmosis III tiene 4 años. La hija de Hatshepsut, Neferure, es pequeña también, por lo que ella se inviste a Faraón mientras que la regente espera que tenga la edad suficiente para que se case. Hatshepsut en 1490, en vez de contentarse con ser regente de su hijastro Tutmosis III, se hace proclamar faraona. Va a ser una faraona maravillosa. Es la tercera mujer faraón y con ella comienza el esplendor del Imperio Nuevo. Es una mujer que además no hace la guerra. O sea, mujeres tenemos cuerpo para hacer vida y para consolidarse en el poder se muestra como... Después el hijo adquiere la mayoría de edad y aunque se supone que era regente y tal, hasta que no se muere no deja el carguito. Para consolidarse en el poder se muestra como una devota del dios Amón y erige un obelisco, el más grande de Egipto y Karnak, 35 metros y 375 toneladas, 325 toneladas, más alto que el edificio de 10 plantas. En lo alto del obelisco se puede ver a Amón coronando a Hatshepsut, que aparece representada como si fuera un hombre de rodillas con una de las coronas de Egipto. Se ha de construir una tumba en el Valle de los Reyes, en el acantilado de Dejir el Bahari, que he estado allí y que la semana anterior habían hecho una matanza de japoneses y entonces nos devolvieron dinero, nos dejaron si no queríamos ir, íbamos solos, nosotros con unos franceses, de estar así a no ver nadie. Donde Egipto desesperado porque viven del turismo. Donde se entierran los faraones masculinos. Este templo se considera lo más espectacular de Egipto faraónico que se puede ver desde Tebas, desde la otra orilla, y domina totalmente el resto de los templos funerarios. Tiene un lugar espectacular, ¿eh? Lo que pasa es que está al lado del Sinaí, entonces pues por ahí se cuela mucha gente de los otros faraones. Bueno, tiene infinidad de relieves que están loando las hazañas de las faraonas, que muchos de ellos se los borraron. Donde se habla de la alianza con la misteriosa reina de Tut, que tenía elefantitis, de donde se trae oro, incienso y mirra. Mientras Hatshepsut hace alianzas comerciales con los pueblos vecinos, su hija Neferure fallece y se crea un único heredero, que es Tutmosis III, que espera hacerse con el poder, que es hijastro de ella. En 2007 se recupera la momia de Hatshepsut, que resulta que tenía sobrepeso, cáncer, con bastantes dolores a los 60 años y debía estar preocupada por su sucesión. Cuando Tutmosis III tiene edad suficiente, emprende campañas porque ella es mujer y no le está permitido. Entonces, él lejos de rebelarse, tienen buena relación y le sigue mucho porque ella era muy inteligente a las órdenes de su madrastra. Espera que fallezca su madrastra para subir al poder, Tutmosis III. Y cuando tiene que elegir un emplazamiento para su templo y la tumba, elige al lado del templo de Hatshepsut y quiere que su memoria se asocie a la que fue su progenitora, que no era su madre, era su madrastra. Bueno, Tutmosis III, como Hatshepsut era mujer, no puede ponerse frente a las tropas a realizar campañas, con lo que Tutmosis III, desde mucho antes de acceder al poder, es quien encabeza, esto me va para arriba, las campañas y demuestra ser un gran general y un buen estratega. Todo hay que decirlo, lleva una campaña impecable, desde la península de Sinaí hasta la cordillera del Tauro. La cordillera del Tauro hacía de frontera natural que proyecta el poder de Egipto, que se convierte ahora en un imperio y controla la zona fuera del Valle del Nilo. Coetáneo a mediados del segundo milenio hay dos imperios que son los mitanis y los hititas en las cuencas altas de Siria y los hititas que están en la Anatolia. Los mitanis son los kurdos actuales. Tutmosis III vence una y otra vez a los mitanos, que ahora pierden su condición de imperio importante y mantienen a los hititas alejados. Tutmosis III también engalana el templo de Amón en Tebas y se hace representar atrapando de los pelos al enemigo, que por lo visto era una condición, era, ¿cómo se dice?, un protocolo, representar al faraón agarrando de los pelos y dándole con la maza. Os lo he dicho que la tableta esta del Imperio Antiguo salía así representado. Igual que su madrastra es un increíble constructor de obeliscos, que se lo han robado la mitad. Bueno, el problema es que donde vaya hay obeliscos, en el Vaticano, en Washington, en Estambul, en Londres, en Francia, yo no sé. El problema es que la mayoría de los obeliscos que erige Tutmosis en honor a Amón no están en Tebas ya. Uno está en Estambul y otro está en Londres.
Le sucede el de Estambul, sí sé dónde está, porque pasa por ahí 1000 veces, en una plaza que era un canódromo. Bueno, le sucede a Menofis III, a Amenhotep el Magnífico, y Faraón Menor, que tiene un reinado de larga duración, no es como su predecesor, y gobierna Egipto durante 40 años, en los que Egipto es la Petencia oriental. O sea, ahora mismo le han dejado una herencia divina, en la que se proyecta su poder en Siria, Palestina, y ningún imperio se atreve a poner una mano encima. Viven en paz con sus imperios vecinos, que son los Mitanni y los hititas, que acechan por si acaso. Amonofis III era el momento del mayor esplendor del Imperio Nuevo y como muestra ese cenit se hace elegir los colosos de Memnón, que también los vi, están hechos polvo, pero realmente esos colosos tenían como un templo dentro que ya ni existe. Memnón es una leyenda griega que cuenta que los colosos realmente al amanecer lloraban, pero realmente porque su madre era el agua y entonces con el rocío y tal, pues es el relato de un príncipe Memnón que era el hijo del agua y que cuando amanece la escultura comienzan a llorar. Que es posible que lloren, pero del rocío saludando a su madre. Un efecto que posiblemente se dé. Estos colosos son una pieza diminuta de un gigantesco templo funerario de Amenosis III que estará en la entrada del templo funerario de Tebas, que ya no existe, que es uno de los que lo habrán desmontado y lo habrán reciclado, que era bastante habitual en la antigüedad. Yo creo que hoy también, pero bueno. Era uno de los templos religiosos más grandes erigidos en el lugar. El templo se ha perdido, los colosos estaban en la entrada del templo de Amenofis, que tenía 700 metros de largo y 550 de ancho, y tenía una superficie de 385 metros cuadrados, 6 colosos de piedra, cuarcita de alabastro, presidiendo cada uno de los patios. Es que estoy al lado de los libros, me dan alergia. Nunca Egipto había disfrutado de tanta bonanza económica, apogeo cultural como ahora, de proyección de poder sobre sus vecinos, de esplendor. Pero llega a su fin, todo llega a su fin, con Amenofis IV, Amenhotep o Akenatón, que era hijo de Amenofis III. En el reinado de Amenofis III ya hay confrontación con el poder civil, con el religioso, porque los curas se han hecho, los sacerdotes se han hecho muy poderosos. Los sacerdotes de Amón cada vez tienen más tierras, más riquezas, más presencia en el poder a la hora de tomar decisiones y el clero de Amón cada vez comprende más el liderazgo del monarca. Hace comprensible la revolución que pone en marcha el Amenhotep, el hijo de Amenhotep, Amenofis IV o Ajenatón, bien por fascinación del disco solar de Atón o porque ve que el clero está hecho unos cafres. De Amón se hace demasiado fuerte y es una amenaza para... Es el momento de elevar otra divinidad para recortar el excesivo poder del clero de Amón. Ajenatón pone en marcha una increíble reforma religiosa que es la revolución amarniense. En un primer momento las clases populares lo secundaron, pero después hubo una serie de sequías de hambruna y entonces aprovecharon los sacerdotes para decir, mirad, eso nos pasa por dejar Amón. Entonces la gente del populacho se puso en contra de Faraón. Bueno, es momento de tratar de imponer una adoración al dios del disco solar, que es Atón, y cambia la capital de Tebas a Ajenatón, el horizonte de Atón, Tel el Amarna en la actualidad. Intenta huir de Tebas y del poder incontestable que allí tiene el dios Amón y trata de llevar adelante esta reforma religiosa para llevar a Atón a ser un dios más importante. Él escribía también muchísima poesía. Este cambio de paradigma produce también cambio en arte y es cuando se produce el periodo amarniense con extraordinarios retratos pues, de Nefertiti, que se supone que tenía origen mitano porque tenía la cabeza muy abombada por detrás, y el faraón Ajenatón. Pero mientras hay una gran tentación en el país, el clero de Amón se resiste a perder poder porque eran poderosísimos y la población en inicio está a favor, pero con el tiempo hay epidemia y hambruna y lo achacan al cambio de deidad. Y la población se pone en contra, se llega a una precontienda civil y es el ejemplo de cómo una buena trayectoria en el país se puede alterar o estropear por algo insignificante. Se pasa en una generación del esplendor de Amenofis III al caos y la amenaza de la contienda civil, al cierre de templos, al desastre, la situación que es totalmente insostenible. Esa tensión aflora a finales de la década de los 30 del siglo XIV, cuando muere Ajenatón. Ay es el padre de Nefertiti y Ajenatón tiene un hijo que es Tutankamón, que es una esposa secundaria que se casa con su medio hermana, hija de Nefertiti y Ajenatón.
a Jesenatón, que es Tutankamón. Es muy enfermizo y anda con bastones. Es un niño cuando sube al trono. Alguien así no puede dirigir un país al borde de una guerra civil y tiene que hacerse cargo del gobierno Ay, que es el antiguo sacerdote de Amón, padre de Neferurras, Nefertiti, y es el encargado de desmantelar la revolución amarniense. Le cambia el nombre de Tutanjatón a Tutanjamón. Lo que pasa es que los gringos, como no saben decir la K, dicen, o sea, no saben decir la J, dicen K, Tutankamón, es Tutanjamón. Y es el tercer año de reinado, cambia la capital Tebas y renueva la alianza de los faraones con el templo de Amón para que no estén tan nerviosos los sacerdotes. El proceso es llevado por ahí, el padre Nefertiti, auténtico gobernante a la sombra del ocaso de la dinastía 18 y revierte la revolución de su padre. A la muerte de Tutankamón, fruto de tanta que moriría como a los 15 años, pero no fruto de la consanguinidad, posiblemente sin haber cumplido los 15 años, sube Ay, pero Ay era un hombre mayor. Los hititas, ojo al parche, sabedores de la crisis interna que Egipto, atacan el norte aprovechando la coyuntura del vacío de poder, y la dinastía 18 está llegando a su fin, el abrupto final de la dinastía 18. En el siglo XIV, en un momento de gran esplendor para Egipto faraónico, tiene lugar la revolución amarniense. En el siglo XVIII, ¿no? En el siglo... Bueno, este intento de monoteísmo para oponer el culto a otra divinidad, dios Atón, al dios del disco solar, tratando de limitar el excesivo poder sobre el Estado que había ido adquiriendo el dios del oculto de la potencia generadora subterránea, que estaba todo el mundo enloquecido con él, cuyo clero tiene tanto poder entonces que amenaza la posición del monarca. Ajenatón pone en marcha esta reforma, pero realmente religiosa. La reforma amarniense no triunfa. Después de la muerte de Ajenatón, lo tratan como si fuera un hereje. Le sucede su hijo Tutanjatón, hijo de una esposa secundaria, acusado, bueno, medio hermana, Sube al trono, pero es un joven tal. Bueno, es un niño sin voluntad y bueno, todo el desmonto, bueno, va a ser Ay, que es el padre de Nefertiti, realmente el que va a dirigir toda lo que es la reversión amarniense. Van a volver de nuevo a Tebas y después de la muerte de Tutankamón se convierte en faraón, contrayendo matrimonio con su nieta, la viuda de Tutankamón. En la tumba de Tutankamón aparece pintado Ay, dirigiendo la exequia fúnebre ante la muerte del faraón. Ay tiene un reinado breve debido a la edad y se enfrenta a una situación complicada, que es cuando los hititas aprovechan el vacío de poder de Egipto y el de gobierno, los hititas que vienen de la Anatolia, se adentran por Siria, Palestina, constituyéndose en una amenaza real. Toda la franja realmente de Líbano, Palestina, etcétera, que se anexiona con Tutmosis III, heredero de Hatshepsut, dándole cuenta a los vecinos de Egipto que con la revolución amarniense había desgobierno, aprovechan la situación que hace de frontera con el imperio Mitanni de Mesopotamia y con el imperio hitita de Anatolia. Entonces Tutmosis III derrota al imperio de Mitanni, pero ahora los hititas son una superpotencia comandada por un monarca belicoso que se llama Suppiluliuma. De hecho, Suppiluliuma manda a su hijo cuando queda viuda la mujer de Tutankamón y entonces lo matan por el camino a este y al mensajero. Viendo el caos en que está sumergido Egipto con la revolución amarniense, el reinado de un faraón niño, el reinado que ocupa un anciano en el trono, la situación de Dosa, hace que los hititas aprovechen esta situación de caos egipcio para introducirse por la zona sirio-palestina. Desmontan las posiciones egipcias en la zona y se introducen por la península del Sinaí. Madre mía, la situación es crítica en este momento. Interviene Horemheb, perdón, que es un general que había servido a 3 faraones. Un militar al servicio del faraón Ay, que obtiene victoria, pero ya había servido a Tutankamón y al anterior. Y salva a Egipto de esta situación, pero a cambio lo hacen faraón. Ay tiene varones que podrían haberlo heredado, pero Horemheb aprovecha la fuerza de prestigio para hacerse con el trono y toma como esposa a la hija de Ay, hermana de Nefertiti. De edad avanzada, a la muerte de Ay se encuentra en posición de heredar el trono, aunque no tiene ningún vínculo de sangre con la dinastía 18 más allá de su matrimonio. Rinde tributo en su reinado al dios Amón, como se muestra en la escultura que ha quedado. Lucha por restablecer los dioses tradicionales
y revertir la revolución amarniense, y lucha por aparecer ante los sacerdotes y el pueblo como adorador de los dioses tradicionales. Es muy difícil porque el pueblo lo ha puesto ya de herejes. Jovenheim no tiene hijos varones y sabe además que ha ganado la batalla, pero no la guerra, frente a la amenaza hitita, que es muy poderosa en estos momentos, porque Egipto vive un periodo de inestabilidad y los otros lo saben, y prepara a un militar que ha servido a sus órdenes. Toma el matrimonio a la hija de Horemheb para legitimar el trono. Aquí todos emparentando. Horemheb es el último faraón de la dinastía 18. Ramsés I, originario del Delta, comienza la dinastía 19. Comienza la dinastía 19, Seti I. Bueno, aquí nos vamos a quedar, queridos, con la píldora del día, porque no quiero tampoco saturaros. Así que mañana os hablo de la dinastía 19. Estamos en el Imperio Nuevo y nos van a venir Ramsés II, etc. Hasta mañana.